Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprenda Anestesia. En este vídeo volveremos a hablar de diabetes en el perioperatorio y de manejo no insulínico de estos pacientes. En este vídeo en particular vamos a hablar sobre los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 o también llamadas gliflocinas. Estas denominadas gliflocinas son fármacos que, al igual que los agonistas GLP-1, se están posicionando como fármacos de primera línea, tanto en el manejo de pacientes diabéticos como en pacientes no diabéticos, en particular son pacientes cardíacos y renales. ¿Por qué? Pues porque, al igual que los agonistas GLP, han mostrado mejorar muy significativamente los outcomes tanto a nivel cardíaco, ¿verdad?, como a nivel renal, independientemente del control glucémico. Al igual que la metformina, esta familia de fármacos parece tener efectos pleiotrópicos, o sea, muy variados sobre distintos ámbitos. Así que aparte de considerarse un fármaco hipoglucemiante, también se le considera un fármaco con capacidades antiinflamatorias, diuréticas, antienvejecimiento, etc. Bien, ¿de dónde salen estos fármacos? Pues originalmente provienen de la floricina, ¿vale? Que es un compuesto natural que encontramos en diversos árboles frutales, y originalmente esa floricina lo que se vio es que inhibía este cotransportador sodio-glucosa, pero inhibía a los dos, tanto al tipo 2, que es el que está en el túbulo proximal renal, como al tipo 1 que está en el intestino. Entonces generaba muchísima deshidratación, diarrea y no era un fármaco útil. Con los años se fueron buscando moléculas que fueran más específicas para el cotransportador tipo 2 hasta llegar a las gliflocinas, que solo tendrían efecto a nivel del cotransportador tipo 2 a nivel del túbulo proximal renal. En cuanto a la farmacocinética de estos fármacos, son fármacos que se absorben muy bien, que tienen una alta biodisponibilidad de en torno al 70-80% y que a lo mejor en una hora ya tienes un efecto de pico plasmático. Son fármacos que tienen un metabolismo mixto, tanto hepático como renal, y que se van a eliminar tanto por la orina como por las heces. Tienen unas vidas medias en torno a las 11 o 13 horas, con lo cual se presta a ser administrada una vez al día. ¿Cómo funcionan estos fármacos? Su efecto principal va a ser a nivel del riñón, produciendo una inhibición de ese cotransportador que por lo tanto no va a poder reabsorber toda el azúcar, toda la glucosa que se filtra en el glomérulo, y vamos a tener una gran glucosuria. Esta glucosuria es bastante marcada, vamos a perder entre 60 y 80 gramos de glucosa al día, lo que corresponde a unas 200 o 300 calorías, lo cual va a ir asociado a una pérdida de peso y pérdida de tejido adiposo en el paciente. Más o menos vamos a lograr disminuir la hemoglobina glicosilada de los pacientes en un 1% con estos fármacos. Producto de esta glucosuria y de la pérdida de glucosa vamos a tener una disminución de la insulina en sangre. A su vez, esto va a conllevar una mayor lipolisis, neoglucogénesis y a una cetogénesis, a una creación de cuerpos cetónicos, ¿vale? Lo cual podría eventualmente derivar en una cetoacidosis diabética. Y más particularmente en estos pacientes lo que se denomina una cetoacidosis euglucémica, o sea que vamos a tener ese cuadro pero con glucemias no disparadas, sino normales o casi normales, con lo cual puede ser un poquito más difícil de diagnosticar o que se te pase por alto el diagnóstico. Otro efecto que tienen es que inhiben el cotransportador de hidrógeno y sodio, con lo cual vamos a perder sodio también por el túbulo proximal, que no va a reabsorber sodio, ¿vale? Vamos a tener una natriuresis, con lo cual vamos a perder más volumen, vamos a tener cierta hipotensión y hemoconcentración, y a una disminución, por lo tanto, del volumen circulante, algo muy agradecido por el paciente insuficiente cardíaco. Vamos a tener una mejora, por tanto, de la precarga y de la poscarga, una disminución de peso asociada a la glucosuria, como ya hemos mencionado, disminución del tejido adiposo, disminución de la presión a nivel de los glomérulos y también disminución de la proteinuria. Y también vamos a tener un efecto a nivel de la grasa epicárdica y de la generación de adipoquinas. También se consideran efectos cardioprotectores directos el hecho de que este fármaco va a potenciar el uso como combustible a nivel de los miocitos de los cuerpos cetónicos, ¿no? Esa cierta cetogénesis que se va a producir va a alimentar al miocardio y le va a permitir generar más ATP por esa vía, ¿vale? Lo cual es parte de lo que se piensa que mejora la contractilidad y la flexibilidad del miocardio y de los vasos. Como decíamos, también se considera que tiene un efecto antiinflamatorio tanto a nivel sistémico como a nivel del propio miocardio, disminuyéndose también la cantidad de sodio, de agua, de líquido intersticial entre los miocitos, lo cual también ayuda a lo que decíamos de la rigidez
del miocardio o de los vasos. ¿Cuáles son algunos de los efectos benéficos que se han descrito en los pacientes cardíacos? Efectos significativos, como a lo mejor un 30% de disminución en el riesgo de muerte por causa cardiovascular, 30% de reducción en los ingresos por insuficiencia cardíaca, 25% de reducción del riesgo de la progresión del daño renal crónico. En cuanto a la prescripción de estos fármacos, pues como ya hemos mencionado, son fármacos que se prescriben de forma sencilla. Normalmente la dosis inicial es la dosis que se va a llevar el paciente en general. No son fármacos en los cuales vamos subiendo dosis tratando de obtener más efecto, ¿no? El hecho de que este fármaco tiene un mecanismo de acción totalmente independiente, digamos, del resto de fármacos clásicos relacionados con el control del azúcar, hace que se pueda usar perfectamente solo o en combinación con los otros fármacos. Así que vamos a tener tanto monoterapia con este fármaco para diabetes u otras patologías o uso conjunto con otro. Otro punto importante es que en los pacientes cardíacos y renales, en que estamos poniendo el fármaco para tener esos beneficios que hemos mencionado, nos da un poco más igual la función renal. ¿Vale? Vamos a obtener el beneficio igual porque es independiente del control glucémico. En cambio, aquel paciente diabético al cual le queremos controlar el azúcar con este fármaco, pues si el paciente tiene una filtración glomerular muy bajita, no filtra azúcar, no hay nada que no reabsorber, pues obviamente el efecto o el beneficio de este fármaco va a ser mucho menor y normalmente pues no lo usaríamos para eso, para bajar el azúcar en pacientes con un clearance, con una filtrado glomerular de menos de 20. En cuanto a los efectos adversos de estos fármacos, que son razonablemente seguros y buenos, tenemos como dos vertientes principales. Por un lado, esta glucosuria importante, es orina cargada de glucosa, va a hacer que con facilidad tengamos infecciones geniturinarias, fundamentalmente por hongos, más frecuentemente en mujeres o en varones no circuncidados. En la otra vertiente tenemos la cetoacidosis normo o euglucémica. Este cuadro lo vamos a ver más frecuentemente en los pacientes que tienen una baja producción de insulina, que suelen ser pacientes con diabetes tipo 2 pero delgaditos. Los triggers que suelen asociarse a las cetoacidosis euglucémicas son muy frecuentes en el perioperatorio, como pueden ser las infecciones, la deshidratación, el ayuno o también las dietas bajas en carbohidratos. En relación con el tema de la cetoacidosis, es importante recordar que estos pacientes van a tener un cierto nivel basal de cetonuria y de cuerpos cetónicos en sangre, ¿vale? Eso entra dentro de lo normal. Ya hemos dicho que el miocardio se va a alimentar en estos pacientes en parte de esos cuerpos cetónicos. Por lo tanto, no debemos asustarnos si un paciente tiene cuerpos cetónicos positivos en la orina, por ejemplo. Pero siempre deberemos estar vigilantes de que el paciente no está desarrollando un cuadro de cetoacidosis. Clínicamente podríamos ver náuseas, vómitos, malestar abdominal y un paciente que no está bien en general. Y luego tenemos criterios bioquímicos de cetoacidosis, como sería pues un pH menor de 3, un bicarbonato menor de 15, un anion gap mayor de 12. Otro efecto adverso descrito en uno de estos fármacos, que sería la canagliflozina, en uno de los ensayos clínicos que se hicieron, fue que aumentaba significativamente las amputaciones de miembro inferior, ¿vale? Por lo cual se recomienda, pues como en todos los diabéticos, pero en particular si van a estar con estos fármacos, que se vigile muy bien la higiene y el cuidado de los pies, así como que se haga un screening vascular frecuente, etc. En cuanto al manejo perioperatorio de estos fármacos, no hay un enorme consenso entre las guías. Ya hemos dicho que los triggers son frecuentes en el perioperatorio y que por lo tanto pues siempre vamos a temer que si mantenemos estos fármacos vamos a estar en riesgo de hacer una cetoacidosis euglucémica. Algunas guías dicen suspender 3 días antes, esto correspondería a 5 vidas medias de estos fármacos, 11-13 horas, ¿no? Nos daría unos 3 días si queremos no tener nada de efecto para cuando el paciente se opera, pero otras guías dicen de mantener hasta el día de la cirugía y suspender el del día siguiente. Entonces no hay mucho consenso. En cuanto a reiniciar el tratamiento, lo reiniciaremos cuando el paciente esté bien hidratado, se sienta bien, está bien, toda la situación está controlada, no está con clínica de cetoacidosis, obviamente, ¿no? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, ¿no? Y está tolerando bien. Si os ha gustado el vídeo, por favor darle a like y suscribiros al canal si queréis ver más vídeos como este sobre anestesia y sobre quirófano. Recordad que tenemos algunos otros vídeos sobre manejo perioperatorio de diabetes y que vendrán muchos más. Muchas gracias por haber visto el vídeo y os veo en el siguiente. Hasta pronto.